Esta es una historia romántica de ficción creada solo con fines de entretenimiento. Estaba magullada, destrozada, tratando de mantenerme en pie en esa reunión cuando todo se volvió negro. Pero antes de golpear el suelo, unas manos enormes me atraparon. Marco Bellalucci, el jefe de la mafia a quien todos temían, me sostuvo como si fuera algo precioso. Y cuando vio los moretones que cubrían mi cuerpo, sus ojos se volvieron letales. Lo que hizo a continuación cambió mi vida entera. Antes de sumergirnos en la historia, necesito tu ayuda. Estamos tratando de llegar a los 10,000 suscriptores y cada uno cuenta. Así que, si disfrutas esta historia, por favor presiona el botón de suscribirse. Y me encantaría saber, deja un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos escuchas. Significa mucho saber que están ahí afuera. Ahora déjame contarte cómo pasé de ocultar moretones a ser protegida por el hombre más peligroso de la ciudad. Supe que estaba en problemas en el momento en que intenté ponerme de pie. Los moretones en mis costillas gritaron en protesta, un dolor agudo y ardiente que me robó el aliento. Me aferré al borde de la mesa de conferencias, mis nudillos poniéndose blancos mientras luchaba por mantener la compostura. A mi alrededor, las voces continuaban discutiendo informes trimestrales y rutas de distribución, números y porcentajes que de repente parecían insignificantes comparados con la agonía que irradiaba mi cuerpo. No te caigas, no dejes que te vean, no muestres debilidad. Me había estado repitiendo esas palabras durante 3 días, desde que David me acorraló en el estacionamiento. 3 días escondiendo los moretones bajo mangas largas y cuellos altos. 3 días fingiendo que todo estaba bien cuando cada respiración se sentía como vidrios rotos en mi pecho. Las luces fluorescentes de la sala de conferencias parpadearon sobre mi cabeza y de repente las paredes parecieron inclinarse. Parpadeé con fuerza tratando de enfocarme en algo. La mesa de caoba pulida, el horizonte de la ciudad visible a través de los ventanales de piso a techo, los rostros de mis colegas que aún no habían notado que apenas me mantenía entera. Pero una persona sí lo notó. Marco Bellalucci estaba sentado a la cabecera de la mesa, su enorme estructura dominando el espacio, incluso estando quieto. Sentí sus ojos oscuros sobre mí, agudos y evaluadores, de la forma en que un depredador observa a su presa. Excepto que no estaba segura de si yo era la presa o si él estaba viendo algo completamente diferente. Necesitaba volver a sentarme. Mis piernas temblaban ahora, y la habitación definitivamente estaba dando vueltas. Esto era malo. Esto era muy malo. No podía colapsar aquí. No frente a todos, no frente a él. Marco Bellalucci no era solo mi jefe. Él era el jefe, el hombre que controlaba la mitad de las operaciones organizadas en la costa este, cuyo nombre hacía que criminales endurecidos miraran por encima del hombro. Tatuajes cubrían sus brazos, diseños intrincados que desaparecían bajo su costoso traje. Y su rostro, Dios, su rostro era del tipo que te hacía olvidar cómo respirar. Mandíbula afilada, barba oscura de unos días, ojos que podían desnudarte o congelarte dependiendo de su humor. Era peligroso, hermoso y aterrador en igual medida. Y justo ahora, esos ojos estaban fijos en mí con una intensidad que hacía que mi corazón, ya inestable, se acelerara. Traté de dar un paso hacia mi silla, pero mi cuerpo tenía otros planes. El mundo se inclinó violentamente y sentí que caía, el suelo precipitándose a mi encuentro. Esto es todo, pensé. Voy a golpear el suelo frente a todos y verán los moretones y sabrán que he estado mintiendo. Unas manos fuertes me atraparon antes de que golpeara el piso de mármol. Manos enormes, ásperas con callos, pero sorprendentemente gentiles, envolviendo mi cintura y atrayéndome contra un pecho que se sentía como piedra sólida. El aroma de una colonia costosa y algo más oscuro, algo masculino y posesivo, llenó mis sentidos. Te tengo. La voz de Marco fue un retumbo bajo contra mi oído. Y a pesar del dolor, a pesar de la vergüenza, a pesar de todo, me sentí segura por primera vez en días. La sala de conferencias se había quedado completamente en silencio. Quería desaparecer. Quería explicar. Quería hacer cualquier cosa excepto ser sostenida en los brazos de Marco Bellalucci
mientras 20 pares de ojos nos miraban en shock. Pero mi cuerpo se había rendido. La adrenalina que me había mantenido erguida durante 3 días finalmente se desplomó y me dejé caer contra él, demasiado débil para seguir fingiendo. Se acabó la reunión. La voz de Marco cortó el silencio como una cuchilla. Todos fuera, ahora. Escuché sillas arrastrarse, pasos apresurándose hacia la puerta, conversaciones susurradas rápidamente silenciadas. Nadie lo cuestionó. Nadie cuestionaba nunca a Marco Bellalucci. Sus manos cambiaron de posición, una deslizándose bajo mis rodillas mientras me levantaba completamente del suelo. Debería haber protestado. Debería haber insistido en que podía caminar. Pero la verdad era que no podía. Y ambos lo sabíamos. No, susurré, mi voz apenas audible. Por favor, puedo... No puedes. Su mandíbula estaba tensa mientras me sacaba de la sala de conferencias. Su paso poderoso y decidido. ¿Y vas a decirme quién te hizo esto? No era una pregunta. Nos movimos por los pasillos de su edificio, pasando guardias de seguridad que rápidamente miraban hacia otro lado, pasando asistentes administrativos que de repente encontraban sus pantallas de computadora fascinantes. Todos sabían que era mejor no mirar a Marco Bellalucci cuando se veía así, todo furia controlada e intención peligrosa. Me llevó a sus cuartos privados, un ático en la cima del edificio del que solo había oído hablar en susurros. El viaje en ascensor se sintió eterno, sus brazos como bandas de hierro a mi alrededor, su corazón latiendo firme y fuerte contra mi costado. Las puertas se abrieron para revelar un espacio que era de alguna manera lujoso y masculino a la vez. Cuero oscuro, ladrillo expuesto, ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. Me llevó a una cama enorme y me depositó con una gentileza que parecía imposible para un hombre de su tamaño. «Quédate quieta», ordenó, moviéndose hacia un gabinete y sacando lo que parecía un botiquín de primeros auxilios. «Marco, estoy bien, de verdad». Sus ojos se clavaron en los míos, y la mirada en ellos me silenció al instante. «No me mientas, Ivy. He visto suficientes heridas en mi vida para saber cuando alguien ha sido lastimado gravemente». Se sentó en el borde de la cama, su proximidad haciendo que mi pulso se acelerara por razones completamente diferentes al dolor. «Tu camisa, levántala». «¿Qué? No, yo». «Levanta tu camisa». Cada palabra fue enunciada cuidadosamente, una orden de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Mis manos temblaban mientras levantaba lentamente el dobladillo de mi blusa. La tela se pegaba a algunos de los moretones, y hice una mueca cuando se separó de mi piel. Escuché a Marco inhalar bruscamente. Los moretones eran peores de lo que me había dado cuenta. Marcas púrpuras y negras cubrían mis costillas, extendiéndose por mi estómago como una pintura grotesca. Las huellas de las manos de David eran visibles en mis costados, sus dedos inmortalizados en tonos violeta y azul. «¿Quién?» La voz de Marco era mortalmente tranquila. «No importa. Me importa a mí». Su mano se extendió, los dedos flotando justo sobre lo peor de los moretones, sin tocar del todo, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su piel. «¿Quién te puso las manos encima?» Había algo en sus ojos que nunca había visto antes, algo más allá de la ira, más allá de la furia. Era posesión, pura y primitiva, y debería haberme aterrorizado. En cambio, me hizo sentir protegida. «David Morrison», finalmente susurré. «Es un gerente en logística. Presenté una queja sobre él hace 3 semanas por comportamiento inapropiado. Me acorraló en el estacionamiento el lunes». La mandíbula de Marcos se apretó tan fuerte que pude escuchar sus dientes rechinar. «¿Qué hizo?» «Dijo que necesitaba aprender mi lugar, que las mujeres como yo no pueden decirle que no a hombres como él, que si sabía lo que me convenía, retiraría la queja y estaría agradecida de que me diera otra oportunidad». Las palabras salieron atropelladamente ahora. Todo lo que había estado conteniendo durante días finalmente se derramaba. Cuando me negué, él hizo esto. «¿Te golpeó?» La voz de Marco era letal. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Por un largo momento, Marco solo miró los moretones, sus enormes manos cerradas en puños. Luego se levantó abruptamente
y sacó su teléfono. Dante, necesito que encuentres a David Morrison, Departamento de Logística. Lo quiero en el almacén 3 dentro de una hora. Una pausa. No me importa si está con su madre. Encuéntralo. Terminó la llamada y se volvió hacia mí, su expresión ligeramente más suave ahora. ¿Duele respirar? Un poco. Probablemente costillas magulladas, tal vez fisuradas. Necesitamos que te vea un médico. Nada de hospitales, dije rápidamente. Harán preguntas, y no puedo permitirme. Tengo un médico privado. Estará aquí en 20 minutos. Marco se volvió a sentar, esta vez más cerca, su muslo presionando contra el mío a través de la costosa tela de su traje. Y no necesitas preocuparte por permitirte nada. A partir de ahora, estás bajo mi protección. Marco, no tienes que... Sé que no tengo que hacerlo. Su mano finalmente hizo contacto, dedos gentiles mientras trazaban el aire justo sobre mis moretones, sin tocar del todo pero mapeando cada herida. Quiero hacerlo. Nadie toca lo que es mío y se va intacto. ¿Lo que es mío? Las palabras enviaron un escalofrío por mi espalda que no tenía nada que ver con el miedo. No soy, quiero decir, no somos. No pude terminar la frase. Los ojos de Marco se encontraron con los míos, y la intensidad en ellos me robó el aliento. No, no lo somos. Aún no. Pero estás en mi organización, trabajando bajo mi techo, y eso significa que estás bajo mi protección, lo aceptes o no. Se levantó y fue hacia un carrito de bar, sirviendo algo ámbar en un vaso de cristal. Bebe esto, ayudará con el dolor hasta que llegue el médico. Tomé el vaso con manos temblorosas, el whisky quemando mi garganta, pero esparciendo un calor bienvenido por mi pecho. ¿Por qué haces esto? Porque nadie merece lo que te pasó. Se sirvió un trago, bebiéndolo de un solo movimiento suave. Y porque en el momento en que te vi caer, algo en mí se rompió. He pasado toda mi vida manteniendo el control, manteniendo la distancia, nunca dejando que nadie se acerque lo suficiente para importar. Pero tú... No terminó la frase. Solo me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. El médico llegó exactamente 20 minutos después, un hombre mayor distinguido que me examinó con eficiencia profesional y no hizo preguntas sobre cómo me había lesionado. Costillas magulladas, tal como Marcos sospechaba, junto con algún daño muscular que sanaría con tiempo y descanso. Nada de trabajo por al menos una semana, dijo el médico con firmeza. Y si el dolor empeora o tienes problemas para respirar, llámame de inmediato. Después de que se fue, Marcos se volvió hacia mí con una expresión que era de alguna manera tierna y aterradora a la vez. Te quedarás aquí esta noche. Mis hombres recogerán lo que necesites de tu apartamento. No puedo simplemente mudarme aquí. No te estás mudando. Te estás recuperando bajo mi protección hasta que estés seguro de que estás a salvo. Se sentó a mi lado de nuevo, su enorme estructura haciendo que la cama se hundiera. Y mañana vamos a tener una conversación sobre tu futuro en esta organización, porque alguien tan inteligente y capaz como tú no debería estar trabajando en una posición donde escoria como David Morrison pueda acorralarte en estacionamientos. Ni siquiera sabes si soy buena en mi trabajo. Sé que has aumentado la eficiencia en tu departamento en un 30% en 6 meses. Sé que has detectado 3 discrepancias contables que podrían habernos costado millones. Sé que eres la única persona que tuvo el coraje de presentar una queja oficial contra alguien conectado a la familia Moretti. Sus ojos sostuvieron los míos. Sé exactamente lo buena que eres, Ivy. Te he estado observando desde el día en que empezaste. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo has hecho? No se me escapan muchas cosas. Su mano se extendió, dedos apartando un mechón de cabello de mi rostro, en un gesto que fue sorprendentemente gentil para un hombre tan peligroso. Especialmente no alguien como tú. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció en algo frío y despiadado. Lo tienen. Se levantó, abotonándose la chaqueta del traje con eficiencia practicada. Descansa un poco.
Hay comida en la cocina y cualquier otra cosa que necesites. Solo pídeselo al equipo de seguridad. Volveré en unas horas. ¿A dónde vas? La sonrisa de Marco fue totalmente depredadora. A asegurarme de que David Morrison entienda qué pasa cuando alguien toca algo que me pertenece. Y luego se fue, dejándome sola en su ático con el corazón acelerado y la inquietante comprensión de que todo en mi vida acababa de cambiar. Debería haber estado aterrorizada. Marco Bellalucci era un hombre peligroso, un criminal, alguien con quien no debería querer tener nada que ver. Pero mientras me recostaba contra sus almohadas, rodeada de su aroma y la seguridad de su protección, todo lo que sentí fue alivio. Por primera vez en días, finalmente podía respirar. Me desperté en la oscuridad y con el sonido distante de la ciudad abajo. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego el dolor en mis costillas me lo recordó, y todo regresó de golpe. La reunión, la caída, los brazos de Marco atrapándome, su ático, David Morrison. Me senté lentamente, haciendo una mueca ante la aguda protesta de mi cuerpo magullado. El reloj de la mesita de noche brillaba marcando las 3:47 AM en suaves números azules. Había estado dormida durante horas. El apartamento estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la ciudad fuera de las ventanas. Me pregunté si Marco había regresado, si David Morrison seguía vivo, si había cometido un terrible error al dejar que Marco Bellalucci tomara el control de mi situación. Pero la verdad era que había estado fuera de control durante semanas. Desde que David comenzó su acoso, desde que presenté esa queja y vi cómo desaparecía en la nada burocrática, desde que me di cuenta de que en una organización como esta, las palabras bonitas sobre recursos humanos y canales apropiados no significaban absolutamente nada. Necesitaba agua. Mi garganta estaba seca, probablemente por el whisky y los analgésicos del médico. Con cuidado balancé mis piernas sobre el borde de la cama y me puse de pie, probando mi equilibrio. Mejor que antes, al menos. El ático era aún más impresionante bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Me dirigí a lo que asumí era la cocina, mis pies descalzos silenciosos sobre los fríos pisos de madera noble. Encontré la cocina todo encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente costaban más que mi salario anual. Estaba alcanzando un vaso cuando escuché su voz detrás de mí. Deberías estar descansando. Me giré casi dejando caer el vaso. Marco estaba en la puerta, sin su chaqueta de traje, su camisa blanca desabotonada en el cuello, sus mangas arremangadas revelando esos antebrazos tatuados. Había algo oscuro en sus nudillos que podría haber sido sangre. Tenía sed, logré decir, mi voz sonando sin aliento incluso para mis propios oídos. Se movió hacia la cocina con esa gracia depredadora suya, tomando el vaso de mis manos temblorosas y llenándolo con agua de una botella del refrigerador. Ten, siéntate. No fue una sugerencia. Me senté en uno de los taburetes de la barra, aceptando el vaso y tomando un largo trago mientras él me observaba con esos intensos ojos oscuros. ¿Lo hiciste? No pude terminar la pregunta. David Morrison está vivo, dijo Marco rotundamente, apoyándose contra la encimera frente a mí. Apenas, pero vivo. Debería haberme sentido horrorizada. En cambio, me sentí satisfecha. ¿Qué le hiciste? Le dejé muy claro que tocarte fue el peor error de su vida. Sus ojos nunca dejaron los míos. También dejé claro que si alguna vez pronuncia tu nombre de nuevo, piensa en ti, o se acerca a una milla de ti, terminaré lo que empecé esta noche. ¿Va a presentar cargos? La risa de Marco fue oscura y sin humor. No, Ivy, no va a presentar cargos. Hombres como David Morrison no van a la policía cuando reciben lo que merecen. Especialmente no cuando saben que hablar significa que todos descubran lo que hicieron. Se movió más cerca, rodeando la encimera hasta quedar parado directamente frente a mí. Así de cerca podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Podía sentir el calor irradiando de su enorme cuerpo. ¿Cómo te sientes? Su mano se extendió, dedos gentiles mientras inclinaban mi barbilla hacia arriba, examinando mi rostro en la poca luz. Mejor. Los analgésicos ayudaron. Bien.
Su pulgar trazó la línea de mi mandíbula, un toque tan tierno que hizo que me doliera el corazón. Me asustaste hoy cuando te vi caer. Lo siento. No te disculpes. Su voz era ronca. No hiciste nada malo. Sobreviviste. Eso requiere más fuerza de la que la mayoría de la gente tiene. Nos quedamos allí en la tenue cocina, su mano en mi rostro, mi corazón acelerado, el aire entre nosotros cargado con algo eléctrico y peligroso. Marco, susurré, sin estar segura de qué estaba pidiendo. Sus ojos bajaron a mis labios, y vi el momento exacto en que tomó su decisión. Dime que pare. Debería haberlo hecho. Todo lo lógico en mi cerebro gritaba que esto era una idea terrible. Él era mi jefe, era un criminal, era peligroso, pero estaba tan cansada de ser lógica, de seguir las reglas, de hacer todo bien, solo para que me estallara en la cara de todos modos. No pares, respiré. Su boca estaba sobre la mía antes de que terminara de hablar. Y oh Dios, nada en mi vida me había preparado para besar a Marco Bellalucci. Sus labios eran exigentes, reclamantes, consumiendo, como si estuviera tratando de verter cada cosa no dicha entre nosotros en este único momento. Jadeé contra su boca y él aprovechó, profundizando el beso hasta que olvidé mis costillas magulladas. Olvidé todo excepto su sabor y la sensación de sus manos deslizándose en mi cabello. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Su frente descansaba contra la mía, sus manos aún enredadas en mi cabello, sus ojos cerrados como si estuviera tratando de recuperar el control. Eso fue, comencé. Un error, terminó él, pero no se alejó. No debería haber hecho eso. Estás vulnerable, estás herida, y yo solo. Yo también lo quería, interrumpí. No soy una cosa frágil que no puede tomar sus propias decisiones, Marco. Sus ojos se abrieron, encontrándose con los míos. No, no eres frágil. Eres jodidamente increíble, pero también estás lesionada y bajo mi protección, y debería tener más control que esto. Tal vez no quiero que tengas el control. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, audaces e imprudentes. Tal vez estoy cansada de que todos me traten como si fuera algo que necesita ser manejado con cuidado. Algo oscuro y posesivo brilló en sus ojos. Ten cuidado con lo que pides, Ivy. No soy un buen hombre. He hecho cosas que te harían correr si supieras toda la verdad. Ya sé que no eres un buen hombre. Levanté la mano, descansándola contra su pecho, sintiendo su corazón tronar bajo mi palma. Lo sé desde el día que empecé a trabajar para ti, pero eres la primera persona en toda esta organización que realmente me ha protegido. La primera persona que me hizo sentir segura. Su mano cubrió la mía, presionándola más fuerte contra su pecho. Me haces querer cosas que no tengo derecho a querer. Cosas que juré que nunca me permitiría tener. ¿Cómo qué? ¿Cómo esto? Como tú en mi casa, en mi cama, bajo mi protección, no porque tengas que estarlo, sino porque quieres estarlo. Su otra mano se deslizó alrededor de mi cintura, cuidadosa de evitar los moretones, como despertar cada mañana con tu rostro. ¿Cómo matar a cualquiera que siquiera piense en lastimarte? La intensidad en su voz debería haberme asustado. En cambio, envió calor acumulándose bajo en mi vientre. Te he estado observando durante meses, continuó, su voz bajando a ese retumbo peligroso, tratando de convencerme de que era solo interés profesional, que te noté porque eras buena en tu trabajo. Pero eso era una mentira. Te noté porque cada vez que entrabas en una habitación, olvidaba cómo jodidamente respirar. Marco, cuando te vi caer hoy, cuando te atrapé y sentí lo ligera que eras en mis brazos, lo frágil a pesar de toda esa fuerza, su agarre se apretó ligeramente. Algo en mí se rompió, o tal vez finalmente encajó en su lugar. No lo sé, pero sí sé que he terminado de fingir que no te quiero. Entonces no finjas. Incliné mi rostro hacia arriba, mis labios a solo pulgadas de los suyos, porque yo también he terminado de fingir. Esta vez cuando me besó, fue más lento, más profundo, como si estuviera memorizando cada momento. Sus manos recorrieron cuidadosamente mi cuerpo, siempre conscientes de mis heridas, siempre gentiles a pesar del hambre cruda que podía sentir y la tensión de sus músculos.
Cuando me levantó, envolví mis piernas alrededor de su cintura instintivamente, jadeando ante la sensación de su cuerpo duro, presionado contra el mío. Me llevó de regreso al dormitorio, depositándome en el borde de la cama con una gentileza que parecía imposible para un hombre de su tamaño. No vamos a hacer esto esta noche, dijo firmemente, aunque sus ojos estaban oscuros de deseo. Estás herida, y no voy a aprovecharme de eso. No estoy tan herida, protesté. Ivy, su mano acunó mi rostro, el pulgar acariciando mi pómulo. Cuando finalmente te tenga y te tendré, te quiero sana y entera. Quiero escuchar cada sonido que hagas sin preguntarme si te estoy causando dolor. Quiero tocar cada pulgada de ti sin preocuparme por los moretones. Así que, vamos a esperar. La promesa en sus palabras envió escalofríos por mi espalda. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que estés curada? ¿Hasta que estés segura de que esto es lo que quieres? Presionó un beso en mi frente. Hasta que pueda tomarme mi tiempo contigo de la manera que mereces. Se enderezó, ajustándose la camisa. Duerme un poco. Mañana vamos a discutir tu nueva posición en la organización. ¿Qué nueva posición? La posición donde trabajas directamente para mí, donde puedo mantenerte cerca y asegurarme de que nada como esto vuelva a suceder. Su sonrisa era posesiva, donde todos sepan exactamente a quién perteneces. Las palabras deberían haberme hecho protestar, deberían haberme hecho afirmar mi independencia, pero la verdad era que pertenecer a Marco Bellalucci no se sentía como perder mi libertad. Se sentía como finalmente encontrar un lugar donde era valorada por más que solo lo que podía tolerar. «Está bien», susurré. «¿Está bien?». Levantó una ceja. «Está bien. Trabajaré directamente para ti. Aceptaré tu protección. Yo...». Hice una pausa, encontrando sus ojos. Le daré una oportunidad a esto entre nosotros. La sonrisa que me dio fue genuina, transformando su rostro peligroso en algo casi juvenil. «Descansa, Bella. Mañana todo cambia». Me dejó entonces, cerrando la puerta del dormitorio suavemente detrás de él. Me recosté en la cama, mi cuerpo adolorido, pero mi corazón acelerado con algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. Fuera de las ventanas, la ciudad brillaba en la oscuridad, llena de peligro y posibilidad. Y en algún lugar de este enorme edificio, Marco Bellalucci probablemente no estaba durmiendo. Probablemente planeando cómo remodelar mi mundo entero para encajar con cualquier visión que tuviera en su mente. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado corriendo hacia la puerta. En cambio, me quedé dormida con una sonrisa en mi rostro y el sabor de él todavía en mis labios. Cuando desperté de nuevo, fue con la luz del sol entrando por las ventanas y el olor a café. Me senté con cuidado, complacida al descubrir que el dolor en mis costillas se había atenuado a una molestia manejable. La puerta del dormitorio se abrió y Marco entró llevando una bandeja. Se había cambiado a ropa fresca, jeans oscuros y una camiseta negra que se adhería a cada músculo esculpido de su torso. Su cabello estaba húmedo como si acabara de ducharse, y el aspecto casual de alguna manera lo hacía aún más devastadoramente atractivo. «Desayuno», anunció, dejando la bandeja en la cama. «El médico dijo que necesitas comer regularmente para ayudar con la curación». Miré el despliegue que trajo: fruta fresca, tostadas, huevos revueltos, jugo de naranja y café. «¿Tú hiciste esto?». «No suenes tan sorprendida. Soy capaz de más que solo intimidar a la gente». Se sentó en el borde de la cama, observando mientras tomaba un pedazo de tostada. «¿Cómo te sientes?». «Mejor. Todavía adolorida, pero mejor». «Bien, porque tenemos un día ocupado por delante». Me entregó el café, nuestros dedos rozándose en un toque que se sintió eléctrico. «Primero, vamos a recursos humanos para hacer oficial tu cambio de puesto. Luego, nos reuniremos con mi equipo legal para asegurarnos de que el despido de David Morrison se maneje adecuadamente. Y luego, le insté, tomando un sorbo del café perfectamente hecho. Sus ojos sostuvieron los míos, oscuros e intensos. «Y luego te llevaré de compras por todo lo que necesitarás para tu nueva oficina.
que resulta estar justo al lado de la mía. Marco, no tienes que... Quiero hacerlo. Se inclinó más cerca, su mano subiendo para apartar un mechón de cabello de mi cara. Déjame cuidarte, Ivy. Déjame mostrarte lo que se siente ser valorada, ser protegida, ser... ¿Ser qué? Mía, terminó suavemente. Ser mía en cada forma que importa. Y mirando a sus ojos, sintiendo la calidez de su presencia y la seguridad de su protección, me di cuenta de que ya era suya. Lo había sido desde el momento en que me atrapó cuando caí. Está bien, susurré. Muéstrame. Su sonrisa fue pura satisfacción. Con gusto, Bella. Con gusto. 3 semanas después, estaba parada frente a los ventanales de piso a techo de mi nueva oficina, observando la ciudad extenderse abajo como un reino brillante. Mi oficina, justo al lado de la de Marco, con una vista que probablemente costaba más que la casa de la mayoría de las personas. Todo había cambiado tan rápido que me daba vueltas la cabeza. El cambio de puesto había sido anunciado el día después de esa noche en el ático de Marco. Ahora era directora de operaciones estratégicas, un rol que me ponía en el círculo interno de la organización de Marco, al tanto de información y decisiones que la mayoría de la gente nunca sabría que existían. David Morrison había desaparecido. No muerto, me aseguró Marco, sino reubicado a una posición tan abajo en la cadena y tan lejos geográficamente que nunca tendría que pensar en él de nuevo. Y Marco había sido fiel a su palabra. Había esperado hasta que estuviera curada antes de llevar las cosas más lejos. Pero la tensión entre nosotros había estado creciendo con cada día que pasaba. Cada toque accidental, cada mirada acalorada a través de la mesa de conferencias. Hoy era diferente. Hoy finalmente había obtenido la autorización médica de que mis costillas estaban curadas. Y a juzgar por la forma en que Marco me había estado mirando toda la mañana, él también lo sabía. Admirando la vista, me giré para encontrarlo parado en la puerta que conectaba nuestras oficinas, su enorme estructura llenando el espacio. Se había quitado la chaqueta del traje y las mangas de su camisa estaban arremangadas, revelando esos antebrazos tatuados con los que había pasado demasiado tiempo fantaseando. Es hermoso, dije, aunque ya no estaba mirando la ciudad. Se movió hacia la habitación con esa gracia depredadora, cerrando la puerta detrás de él. Tenemos un problema. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de problema? Del tipo en el que he pasado 3 semanas siendo un caballero, esperando a que sanes, respetando límites. Acechó más cerca, sus ojos oscuros de hambre, y mi paciencia se ha agotado oficialmente. El calor se acumuló bajo en mi vientre. ¿Es así? Es así. Me alcanzó una mano deslizándose alrededor de mi cintura mientras la otra acunaba mi rostro. Dime que tus costillas no duelen. No duelen. Dime que quieres esto tanto como yo. Más, respiré. Quiero esto más que nada. Su boca se estrelló contra la mía, y no fue nada como esos besos cuidadosos y controlados de antes. Esto era necesidad pura, deseo apenas contenido. 3 semanas de tensión finalmente desatadas. Sus manos recorrieron mi cuerpo, ya no cuidadosas, ya no gentiles, reclamando cada pulgada de mí como había estado muriendo por hacer. Jadeé contra su boca, mis dedos clavándose en sus hombros mientras me levantaba sin esfuerzo, sentándome en el borde de mi escritorio. Papeles se esparcieron por el suelo, pero a ninguno de los dos nos importó. He estado imaginando esto, gruñó contra mi cuello, sus dientes rozando la piel sensible allí. Cada día, cada noche, viéndote en reuniones, viéndote en esta ropa profesional, sabiendo cómo te ves debajo. Sus manos encontraron los botones de mi blusa, deshaciéndolos rápidamente. Cuando apartó la tela, sus ojos se oscurecieron aún más al ver el sostén de encaje que había elegido esa mañana, casi como si hubiera sabido que hoy sería el día. «Estás tratando de matarme», murmuró, sus manos reverentes mientras trazaban las curvas de mi cuerpo. «Lo sabes, ¿verdad? Esto va a ser mi muerte». «Entonces muere feliz», desafié, atrayéndolo más cerca con mis piernas envueltas alrededor de su cintura.
Él rió, el sonido ronco y sexy. No tienes idea de lo que me haces, ¿verdad? ¿Qué tan difícil ha sido mantener mis manos lejos de ti? ¿Dormir al final del pasillo sabiendo que estabas en mi cama? Muéstrame, exigí. Deja de hablar y muéstrame. Lo que sucedió a continuación fue un borrón de toques acalorados y besos desesperados, ropa siendo removida con urgencia, sus manos explorando cada pulgada de mi cuerpo como si lo estuviera memorizando. Cuando finalmente hizo una pausa, mirándome con una expresión que era partes iguales deseo y algo más profundo, sentí mi corazón apretarse. ¿Estás segura?, preguntó, su voz ronca. Porque una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Serás mía en cada forma que importa. Y no comparto, Avi. Nunca. No quiero que compartas. Lo atraje hacia abajo para un beso. Ya soy tuya, Marco. Lo he sido desde que me atrapaste cuando caí. Algo cambió en su expresión, la posesividad mezclándose con ternura de una manera que lo hacía parecer casi vulnerable. Mía, murmuró contra mis labios. Toda mía. Más tarde, mucho más tarde, yacíamos enredados juntos en el sofá de cuero de su oficina, mi cabeza en su pecho, sus dedos trazando patrones perezosos en mi hombro desnudo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse afuera, pintando la habitación en suave ámbar y oro. Esto es una locura, dije suavemente. Hace un mes, era solo una analista tratando de sobrevivir. Ahora soy Ahora eres la persona más importante en mi organización, terminó él. Ahora eres la mujer que duerme en mi cama cada noche. Ahora eres la razón por la que realmente espero venir a trabajar. Me apoyé sobre un codo, mirando su rostro. En la poca luz, con la guardia baja, se veía más joven, casi en paz. ¿Qué estamos haciendo, Marco? ¿De verdad? Su mano subió para acariciar mi rostro. Estamos construyendo algo, algo que probablemente no tenga sentido para nadie más, algo que comenzó conmigo atrapándote y evolucionó en esto. Esta cosa donde eres un jefe de la mafia y yo soy, donde eres la mujer de la que me estoy enamorando, interrumpió en voz baja. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Sus ojos eran serios, vulnerables de una manera que nunca había visto. Me estoy enamorando de ti, Ivy. Tal vez ya lo he hecho. No lo sé. Nunca me he sentido así antes. Todo lo que sé es que cuando estoy contigo, todo tiene sentido. Cuando no estás cerca, cuento los minutos hasta que lo estás. Lágrimas picaron en mis ojos. Marco, no tienes que decirlo de vuelta. Sé que esto es rápido. Sé que esto es una locura, pero necesito que lo sepas. Necesito que entiendas que esto no es solo físico para mí. Esto no es solo sobre protección o posesión. Esto es, luchó por encontrar las palabras. Este hombre peligroso que siempre estaba tan controlado. Esto es todo. Yo también te amo, susurré, las palabras sintiéndose tanto aterradoras como correctas. Creo que lo he hecho desde esa primera noche, desde que me sostuviste y me hiciste sentir segura por primera vez en tanto tiempo. La sonrisa que me dio fue brillante, transformando su rostro entero. Luego me estaba besando de nuevo, más lento esta vez, más profundo, como si estuviera sellando una promesa. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de trabajo y momentos robados. Aprendí las complejidades de la organización de Marco, la red de alianzas y territorios, el cuidadoso equilibrio de poder que mantenía todo funcionando sin problemas. Aprendí que él era más que solo un temido jefe del crimen. Era un estratega, un protector de su gente, un hombre que operaba bajo un código estricto, incluso si ese código existía fuera de la ley. También aprendí lo que significaba ser suya. Tener su protección era ser intocable. Tener su atención era ser valorada por encima de casi todos los demás. Tener su amor era ser adorada de formas que nunca había imaginado. La noticia de nuestra relación se extendió por la organización rápidamente. Algunos estaban conmocionados. Algunos eran escépticos, pero todos entendieron el mensaje.
Ivy Collins estaba bajo la protección de Marco Bellalucci. Ella era suya, y eso significaba que estaba fuera de los límites para todos los demás. Debería haberme molestado ser conocida como la mujer de Marco. En cambio, se sintió como encontrar mi lugar en un mundo que nunca había encajado del todo antes. 2 meses después de esa reunión donde todo cambió, Marco me llamó a su oficina a media tarde. Lo encontré parado junto a las ventanas, mirando la ciudad con esa expresión intensa que tenía cuando estaba sumido en sus pensamientos. ¿Qué pasa?, pregunté, moviéndome para pararme a su lado. No pasa nada. Me atrajo contra su costado, su brazo sólido alrededor de mi cintura. Todo está bien, en realidad. De eso quería hablarte. Marco, múdate conmigo oficialmente. Se giró para enfrentarme, ambas manos en mi cintura ahora. Sé que te has estado quedando en el ático, pero quiero que sea permanente. Quiero tus cosas mezcladas con las mías. Quiero despertar contigo cada mañana y dormirme contigo cada noche. Mi corazón se aceleró. Ese es un gran paso. Lo sé, pero también sé que te quiero en mi vida permanentemente, en todos los sentidos. Sus dos ojos sostuvieron los míos. Te amo, Ivy. No soy bueno en esto de las relaciones y probablemente lo arruine 100 veces, pero sé que quiero intentarlo contigo. Solo contigo. Miré a este hombre peligroso y poderoso que me había atrapado cuando caí y nunca me soltó, quien me había protegido, valorado, amado de formas que nunca pensé posibles, quien me hacía sentir segura y querida y vista. Sí, dije simplemente. Sí, me mudaré contigo. Sí a todo. Su beso fue profundo y reclamante, lleno de promesa y posesión. Cuando se apartó, su sonrisa era pura satisfacción. Bien, porque ya hice que mudaran tus cosas la semana pasada. Me reí golpeando su pecho. Eres imposible. Soy tuyo, corrigió, tanto como tú eres mía. Esa noche nos paramos en el balcón del ático, la ciudad extendida debajo de nosotros como un tapiz brillante. Los brazos de Marco estaban a mi alrededor, su barbilla descansando sobre mi cabeza, y me sentí más en paz de lo que nunca había estado. Nunca pensé que mi vida terminaría así, admití suavemente, que desmoronarme en una reunión llevaría a todo esto. No te desmoronaste, te caíste y yo te atrapé. Hay una diferencia. Sus brazos se apretaron. Y seguiré atrapándote, Ivy, cada vez, por el tiempo que me dejes. Me giré en sus brazos mirando su rostro. Y si nunca quiero que pares, entonces nunca lo haré. Presionó un beso en mi frente. Llegaste a mi vida magullada y rota, escondiendo un dolor que nadie más veía. Pero yo lo vi. Te vi a ti, y supe en ese momento que todo estaba a punto de cambiar. Cambió. Todo para mejor, murmuró. Me hiciste querer ser mejor, construir algo que importe, proteger algo más allá del poder y el territorio. Su mano subió para acariciar mi rostro. Me hiciste querer ser digno de ti. Ya lo eres. Me salvaste, Marco, en más de un sentido. Nos salvamos el uno al otro. Su beso fue gentil esta vez, tierno. Me diste algo por lo que luchar más allá de la simple supervivencia. Me diste una razón para construir un futuro en lugar de solo proteger un presente. Mientras estábamos allí envueltos en los brazos del otro con la ciudad a nuestros pies, pensé en lo lejos que había llegado. De esa mujer rota y asustada en la sala de reuniones a esto, parada en los brazos del hombre que amaba, protegida, valorada y querida. Había entrado en esa reunión magullada y sola. Había caído, literalmente, y al caer había encontrado algo que nunca esperé. Amor de un hombre peligroso, seguridad en los brazos de un criminal, un futuro con alguien que veía mi fuerza incluso cuando yo no podía verla por mí misma. Marco me había atrapado cuando caí, y al atraparme, me había dado todo lo que siempre había necesitado. Protección, amor, un lugar donde pertenecía, y el coraje para abrazar una vida que nunca podría haber imaginado. Te amo, susurré contra su pecho. Yo también te amo, Bella. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Y nunca te dejaré ir.
Parada allí en su abrazo con la ciudad brillando abajo y el futuro extendiéndose por delante de nosotros, me di cuenta de que a veces caer es exactamente lo que necesitas hacer. Porque solo cuando caes descubres quién te atrapará. Y Marco Bellalucci me había atrapado en cada forma que importaba. Me había atrapado cuando mi cuerpo falló. Me había atrapado cuando mi fe en la justicia flaqueó. Me había atrapado cuando dejé de creer que alguien realmente me vería. Y ahora, envuelta en sus brazos con su corazón latiendo firme contra el mío, sabía que pasaría el resto de mi vida cayendo por este hombre peligroso, complicado y hermoso, porque él siempre estaría allí para atraparme. Siempre. Así que, así es como mi historia pasó de una pesadilla en una sala de conferencias a encontrar el amor en el lugar más inesperado. Pero quiero saber de ustedes. ¿Creen que Marco fue demasiado lejos con David Morrison? ¿Estaba justificada su protección o cruzó una línea en su posición sabiendo lo que me pasó? Ustedes habrían hecho lo mismo. Y aquí hay algo sobre lo que me he estado preguntando. Cuando Marco me dijo que yo era suya, que él no compartía. Algunas personas podrían decir que eso es controlador, pero para mí se sintió como finalmente ser valorada, como finalmente importarle a alguien. ¿Qué piensan? ¿Hay una diferencia entre el amor posesivo y el control tóxico? ¿Dónde está esa línea para ustedes? También me encantaría saber, ¿alguna vez han tenido a alguien que los atrape cuando estaban cayendo, literal o figurativamente? Alguien que los vio en su peor momento y decidió que valía la pena luchar por ustedes. De todos modos, cuéntenme su historia en los comentarios. Si esta historia resonó con ustedes, si sintieron la tensión entre Marco y yo, si entendieron por qué elegí a un hombre peligroso en lugar de ir a lo seguro, entonces por favor presionen ese botón de suscribirse. Su apoyo significa todo para mí, y me encanta crear estas historias para ustedes. Y mientras están ahí abajo en los comentarios, déjenme preguntarles esto. ¿Hice bien en dejar entrar a Marco en mi vida tan rápido? ¿Debería haber esperado más tiempo antes de confiar en él, antes de enamorarme de él? ¿O creen que a veces simplemente sabes cuando alguien está destinado a cambiar tu vida? También tengo curiosidad. Si estuvieran en mi posición trabajando para alguien como Marco, ¿habrían tomado el riesgo? ¿Se habrían permitido enamorarse de su jefe sabiendo que vivía en un mundo peligroso? ¿O habrían corrido en la otra dirección? Una cosa más, Marco dijo que me había estado observando durante meses antes de que todo sucediera. Algunos de ustedes podrían encontrar eso romántico. Otros podrían encontrarlo preocupante. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay algo atractivo en que alguien te preste tanta atención? ¿O se siente como demasiado, demasiado pronto? Compartan sus pensamientos abajo. Leo cada comentario y genuinamente quiero saber qué piensan sobre mis elecciones, sobre las acciones de Marco, sobre cómo se desarrolló toda esta historia. Si disfrutaron este viaje desde esa terrible reunión hasta encontrar el amor en los brazos de Marco, por favor denle me gusta a este video. Ayuda a que más personas encuentren estas historias y me deja saber que quieren más contenido como este. Y en serio, suscríbanse si aún no lo han hecho. Tengo muchas más historias que contar, muchas más relaciones complicadas que explorar, muchos más viajes de estar rota a estar completa. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Gracias por dejarme compartir este capítulo salvaje e inesperado de mi vida con ustedes. Ahora vayan a esos comentarios y déjenme saber qué piensan realmente. Estoy lista para todo. El apoyo, la crítica, las preguntas, todo. Hasta la próxima. Recuerden que a veces la elección más peligrosa es también la que te salva.